tal mis hermanos? Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero dejarles a ustedes como una enseñanza, tomando en cuenta que este mensaje es parte de los estudios que hemos tenido durante los jueves ya hace años, que nos dedicamos a estudiar la palabra. No es un mensaje muchas veces agradable, porque lógicamente estudiar la doctrina bíblica implica ciertas reglas que debemos seguir, porque lógicamente no son consejos los que nos da la palabra en este contexto, son instrucciones, y una instrucción es diferente al consejo. El consejo es algo que nosotros muchas veces recibimos y que tenemos la oportunidad o la libertad de seguirlo o no, es un consejo. Una instrucción es una orden. Por eso el Señor a los padres les dice, instruye al niño, no dice aconséjalo, instrúyelo. Quiere decir, métele en su mente, su corazón, en su alma, las cosas que debe obedecer, que debe hacer y que debe vivir para llegar a ser una persona de bendición cuando sea viejo. Así que tenemos que entender que estas enseñanzas doctrinales no son consejos para nosotros, son instrucciones. Por lo consiguiente, tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la instrucción. Aquí ya no hay oportunidad de saber si quiero o no quiero seguirlo. Es una instrucción, es una orden. Por lo consiguiente, voy a dar cuenta si obedezco o no. Por eso en Deuteronomio, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, en Deuteronomio cuando repitió la ley, por eso Deuteronomio significa segunda ley, les dijo, van a entrar a la tierra prometida. Si ustedes hacen esto y esto y esto, les va a ir bien. Si obedecen mi palabra, si cumplen mis preceptos, si obedecen mis mandamientos, les va a ir bien. Y ahí está el monte Ebal. En el monte Gerizim están las maldiciones, pero si no obedecen, estas maldiciones les seguirán. Nosotros decidimos entonces qué queremos que nos persigan, bendición o maldición. Dicho esto, voy a leer en la palabra, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 5 en adelante. Y voy a tocar un tema bastante álgido y de mucha enseñanza. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, todo eso que está mencionando Pablo, de ahí venimos nosotros, de la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que estamos en Cristo, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, malicia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Espíritu Santo, te ruego tu sabiduría, tu revelación y nuestro entendimiento, que lo abras para poder asimilar esta instrucción y esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Fíjese pues,
Lo primero que Pablo nos está diciendo es que consideremos nuestro cuerpo, nuestros miembros, como muertos. En otra oportunidad voy a hablar de esto, qué significa esto. Y luego sigue diciendo en el verso 8, pero ahora que estás en Cristo, desecha también todas estas cosas. Aquí es en donde viene el problema. Que a muchos de nosotros nos dijeron que cuando aceptamos a Cristo, somos hechos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿cuándo son hechas nuevas? Pues cuando acepté a Cristo, así me dijeron los pastores, que cuando yo acepté a Cristo ya soy nueva criatura. Y entonces el asunto es, alguien está equivocado. O está equivocado el pastor que le dijo que usted ya es una nueva criatura, que ya no tiene pasado, que ya no tiene nada que arreglar, o el Espíritu Santo se equivocó, que me perdone la blasfemia si estoy haciendo. Porque lógicamente el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esto. Pero ahora dice desechad, no dice el Señor lo va a desechar. Ustedes desechen, ustedes quiten, ustedes transformen su estilo de vida. Lo voy a leer otra vez, verso 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Quiénes son vosotros? Pues somos nosotros. ¿Cuáles todas cosas? Las cosas que mencioné anteriormente. La ira, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. Esas son las cosas que yo tengo que desechar. Y luego sigue diciendo, además de esas cosas, desechar todas estas cosas. Verso 8. Ira, enojo, malicia, maledicencia. O sea que esto no lo va a hacer el Señor. Él lo que va a hacer es confrontarme con lo que yo tengo que quitar de mi propia vida. Son esas cosas que yo traigo del mundo. Por eso dice, donde vivíais antes. Pero ahora ya no puedes seguir viviendo así. Ya no puedes seguir teniendo ira, enojo, maledicencia, lenguaje soez. Entonces, lógicamente, dice, y sigue diciendo en el verso, en la continuación, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, nosotros traemos malos hábitos del mundo. Lógicamente vivíamos en tinieblas, vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Entonces éramos del montón, actuábamos por instinto, porque veíamos hacerlo a la gente. Y aquí hay un síndrome. Cuando uno ve que mucha gente hace unas cosas, yo pienso que es normal, y entonces yo me puedo meter a hacer lo mismo. Por eso dice Pablo, tenga cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque yo tengo que discernir si lo que está haciendo la gente es bueno o malo de acuerdo a la palabra de Dios y evitar caer en eso. Por lo consiguiente, ¿por qué caía yo en enojo? ¿Por qué caía en ira? En contiendas, en malas palabras, en un montón de cosas. Porque la gente lo hacía. Y para mí, pues era normal. O sea, el ser humano normaliza cualquier conducta que un grupo lo haga. Entonces sigamos. Dice en el verso 10, dice, y os habéis vestido, nosotros nos hemos vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. O sea, que esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Aquí es en donde está la mentira teológica. Acepte a Cristo y usted es nueva criatura. No, Señor, es mentira. Eso dice que se va renovando hacia un verdadero conocimiento, hasta alcanzar la imagen del que nos creó. O sea que es un trabajo constante, día, noche, mañana y tarde. Yo tengo que ir eliminando, controlando esas cosas. Y luego sigue diciendo, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de lo que lo creó. Verso 11, una renovación en la cual no hay distinción. Aquí es donde me quiero detener. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Ahora vamos a ver, lógicamente, qué significa esto en lo que dice una renovación en la cual
no hay distinción. Vamos a ver. Esto le va a gustar porque sé que va a ser de mucha enseñanza. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 11, habla Pablo sobre el lugar que cada hombre y mujer deben tener delante del Señor. Es decir, en el contexto que Pablo está hablando en Corintios, cuando él dice ya no hay hombre ni mujer delante de Jehová, quiere decir que los dos tenemos la misma imagen. 1. El mismo derecho de ser hijos de Dios. 2. 3. Nosotros, hombre y mujer, tenemos, ahora viene lo malo, para muchos, la misma responsabilidad de renovarnos. Ya no hay distinción, que solo porque ella es mujer va a ser insolente, va a ser mal hablada, va a ser llena de ira, va a ser enojona, solo porque es mujer. O, démosle la vuelta, solo porque es el hombre tiene derecho de gritar, de decir malas palabras, de tratar mal a su familia, de ser lo que su papá le enseñó. Entonces, aquí está la cosa. Lo lamento, dice Pablo, no hay distinción. Hombre y mujer, dice allá, tenemos la misma obligación de producir cambios en nuestra vida, cambios en nuestra conducta, renovarnos constantemente, decirnos a nosotros mismos, yo ya no puedo seguir siendo así. Lo que aprendí allá en mi casa materna o paterna no fue bueno para mi estilo de vida de hoy en Cristo Jesús, el hombre y la mujer. Por eso es que Pablo está enseñando aquí en Colosenses 3:11 y nos dice que ambos, hombres y mujeres, tienen que tener un corazón renovado conforme a lo que ha venido hablando. Ya vimos cuáles: impureza, pasiones desordenadas, avaricia, idolatría, etc. Todo eso, hombre y mujer. Cuando Pablo separa al hombre, no hay pretexto para decir, es que yo así nací. Sí, es cierto, así nací, pero de los padres biológicos. Hoy usted ha nacido en Cristo, ya no tiene pretexto, porque Cristo no es como son sus padres o como fueron mis padres. Cristo es perfecto, es santo. Por lo consiguiente, Pablo me está diciendo que yo tengo que vivir la vida de Cristo, no de mis padres. Por lo consiguiente, ya no hay pretexto para decir, es que yo así nací, o un famoso pretexto de muchos hombres, es que así fui enseñado. Porque el Señor nos está enseñando un nuevo estilo de vida. Sigamos. Cuando Pablo separa al hombre de la mujer, lógicamente no está aprobando la ideología de género, diciendo que ya no hay hombre ni mujer, que ahora hay un intermedio, no, Señor. Ese es tema para otra ocasión, pero por aquello de los que piensen que Pablo está aprobando la ideología de género, es un pecado, es una blasfemia, es una mentira del diablo. Pero sigamos. Cuando nosotros debemos llegar a una conclusión, es ¿cuál? Decirnos a nosotros mismos, no puedo seguir actuando así, no debo seguir haciendo esto. Esto sucede cuando yo me doy cuenta que le he faltado el respeto a mi esposa, cuando sucede o me doy cuenta que estoy haciendo cosas reprochables delante de la palabra del Señor y de cualquier hermano. Cuando menciona al judío y al griego, por eso sigue diciendo, una renovación en la que ya no hay distinción, ya no hay ninguna distinción, voy a decirlo en palabras chapinas, ya no hay ningún cuelludo en la congregación, ya no hay nadie que sea especial, nadie está exento de lo que voy a decir o de lo que estoy diciendo, todos estamos cortados con la misma tijera espiritual del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pablo menciona al judío y al griego, está hablando que no tiene nada que ver la nacionalidad, la cultura o la formación intelectual. ¿Por qué? Porque el judío era apegado a la ley de Moisés. El griego era un apegado a los librepensadores griegos, a las enseñanzas de sus filósofos. Ahora imagínense, ¿podemos imaginarnos estas dos culturas juntas en una congregación? ¿Puede usted imaginarse que en una congregación como Colosas, como las Colosenses, habían unos judíos que creían en la ley de Moisés, otros
griegos que creían en las filosofías socráticas. Haga una mezcla, pónganos a comer juntos como se acostumbraba en aquel tiempo. Imagínense las discusiones vanas e inútiles, como dice en otra carta, dejen ya de tanta cosa de viejas, dejen ya de tantas fábulas, porque dedíquense mejor a la palabra de Dios. Imagínense esta gente comiendo juntos el Shabbat, los sábados en la iglesia de Colosas, platicando cada quien de las cosas, discutiendo. No es que Moisés dijo, no es que Sócrates nos enseñó, no es que Platón dijo esto, no es que fulano dijo aquí, es que Rabí aquí va. Hermano, mezcla esas dos personas. A ellos les está diciendo Pablo, ya no hay distinción. Aquí no hay uno más ni uno menos, ya no hay uno porque es judío ni porque es griego. Pero sigue diciendo que ya no hay nada de eso, sino que todos, judíos y griegos, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente para agradar al Señor. Entonces, en Cristo, ambos, el hombre y la mujer, el griego y el judío, todos debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para no seguir viviendo a la vieja manera que teníamos antes de llegar a Cristo. Pero no solo ahí se queda. Sigue hablando Pablo, distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, o sea, gentiles y judíos, porque los gentiles no eran circuncidados, los circuncidados eran los judíos. Ahora ya no tenemos griegos y judíos, sino gentiles y judíos, que eran dos grupos antagónicos entre sí. Porque los judíos menospreciaban a los gentiles porque recuérdese que culturalmente hablando eran llamados perros. Ahora imagínese, sectariamente hablando, ponga a un perro, a un hombre, a una mujer de linaje real, de linaje hebreo, hijo de Abraham, póngalo de frente. Y aquí había problema, porque los gentiles se sentían minimizados por la aparente superioridad de los judíos. Entonces viene Pablo y dice, no, lo lamento, aquí en la iglesia de Cristo ya no hay distinción entre circuncisos o incircuncisos. Los dos son iguales, están al mismo nivel. Repito mi frase, los dos están cortados con la misma tijera, con la tijera del Espíritu Santo. Pero también sigue diciendo bárbaros. Voy a repetir, ya no hay distinción entre griego y judío, hombre o mujer, circunciso o incircunciso, bárbaro. ¿Quiénes serán los bárbaros? Cuando Pablo menciona a los bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran una cultura que para los griegos eran unos ignorantes, burdos y vulgares, porque para ellos todos aquellos que no hablaban griego eran ignorantes. Los bárbaros eran los persas, gentes guerreras que habían tratado de conquistar a los griegos. Eran gente, hermano, para nosotros bárbaro es a veces hasta coloquialmente hablando, es un piropo, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! No, pero en este contexto no está hablando de admiración, está hablando de vulgaridad, está hablando de que eran unos bárbaros, unos ignorantes, unos rústicos, gente sin cultura. Los bárbaros para ellos eran los persas, porque eran guerreros, y usted sabe que los guerreros de aquel tiempo eran sanguinarios, pues, eran gente ruda, nacidos para pelear, entrenados para no tener compasión. Y los griegos de mente fina, de mente filosófica, de mente quieta, dados a la contemplación, dados a la búsqueda de lo sobrenatural, de lo metafísico. Y ahora en la iglesia usted pone a esa gente ruda, ignorante para ellos, se imaginan también los conflictos que habían entre ellos, culturalmente hablando. ¿Se puede usted imaginar eso? Para nosotros, lógicamente, casi, aunque al final tengo mi propia opinión sobre esto, se la voy a dar, pero para nosotros hoy no hay bárbaro, ni escita, ni persa, ni griego, todos somos salvadoreños, pero de diferente estrato social, de diferente estrato cultural,
de diferente estrato financiero, intelectual. Aquí en mi congregación hay gente universitaria, hay doctores, hay ingenieros, hay estudiantes de ontología, etcétera. También así hay gente que vende mangos en el mercado. Ahora imagínense, en el tiempo de Pablo, de la iglesia de Colosenses, era un terrible problema que había ahí, porque lógicamente para ellos los bárbaros eran personas ignorantes. ¿Por qué? ¿Qué no hablaban griego? Eran guerreros, y peor que habían tratado de conquistarlos por muchos años. Entonces, lógicamente, estos persas que se estaban convirtiendo a Cristo se fueron a reunir, a congregar en esta iglesia. Entonces, lógicamente, ellos menospreciaron la cultura platónica y la sabiduría de los pensadores y filósofos griegos. A ellos no les interesaba eso. A ellos les interesaba conquistar, pelear, ir a la guerra. Eran gente entrenada para eso, y usted sabe bien. Usted fue entrenado para la pornografía, usted fue entrenado para pegarle a su esposa, usted fue entrenado para hablar palabras soeces, para minimizar a los demás. Ahora imagínense sentado en una iglesia en donde se va a juntar con un intelectual. ¿Qué va a pensar el intelectual de usted? No, hombre, a saber de dónde salió. Se burlan o nos burlamos haciéndonos creer que nosotros somos la élite, que nosotros somos mejores que los demás. Entonces, sigue diciendo, ya no hay bárbaros ni escitas. ¿Quiénes eran los escitas? Los escitas eran un pueblo ignorante de cultura y educación. ¿Por qué? Porque eran agricultores y ganaderos. Por lo tanto, no tenían ningún valor cultural. O sea que ahora tenemos a los hombres, a las mujeres, a los bárbaros, a los escitas, a los judíos, a los griegos, a los circuncisos, a los incircuncisos, y ahora agreguémosle a estos ganaderos apestosos, a estiércol, su ropa, su presentación, su cultura, su lenguaje. Era gente que hablaba de cultura, que hablaba de verduras, que hablaba de trigo, de cebada, que era lo que sembraba en aquel tiempo. Ellos no estaban hablando de filosofía, de los griegos, de Platón, de Aristóteles. A ellos no les interesaba eso. Pero ahora vienen los griegos y cómo los veían. Vienen los judíos y cómo los veían. Vienen los bárbaros y cómo veían a estos otros, que eran agricultores, que ni siquiera habían tomado una espada. Esta era gente de asadón y piocha, comparados con los guerreros de lanza, de escudo, de espada. Junte toda esa gente, póngalos en un solo lugar, y tenemos una licuadora que está haciendo estragos, humanamente hablando, en estas personalidades. Entonces, lógicamente, y podemos imaginarnos lo difícil que era para Pablo poner orden en esas congregaciones. Ahora, mis queridos, comparemos aquella iglesia con la nuestra. Comparemos esas congregaciones con nosotros. Estamos exactamente igual. Nada ha cambiado. Seguimos siendo igual. A nuestras congregaciones llega gente que se cree de la élite, que no se junta con la chusma, que no se junta con los demás. Dicen amén, dejan su ofrenda, diezman, cantan coritos, pero al terminar el culto dicen amén, ahí nos vemos, que todos los demás se queden aquí, y yo agarro a mi familia y me voy. No a comer pupusas en aquella esquina donde hay un perro ahí, un bolo tirado en la banqueta, no. Este come pupusas, pero en un restaurante de 5 estrellas. Este va a comer a un lugar en donde sus amigos, sus colegas intelectuales, comerciantes, cualquier cosa, están con él. No se junta con los demás. No participa de las actividades de la iglesia. No participa de sostener otros ministerios. Hay que cada quien vea qué hace. Yo tengo que ver por lo mío. Además, a mí me enseñaron que yo tengo que ver el derecho de mi nariz, los demás que vean cómo salen. Esos están aquí. Somos nosotros. En nuestro medio pastoral está eso. En nuestro medio pastoral hay unos que son bárbaros, que son escitas, que son griegos, son judíos, que se menosprecian entre sí. No se saludan cuando se encuentran en un lugar, ni siquiera por educación. ¿Cómo me voy a rebajar yo a ponerme de pie delante de un pastor? Él se tiene que poner ponerse de pie delante de mí.
Eso sí, todavía, eso existe. Y es penoso y es vergonzoso. Por eso Pablo está hablando que nosotros somos los que tenemos que quitar todas esas cosas tan feas que traemos de nuestro pasado. Imagínense entonces todas estas situaciones y ahora podemos comparar esa iglesia con las nuestras. Seguramente tenemos los mismos problemas étnicos, culturales y racistas de aquel tiempo. Es por eso que estas instrucciones de Pablo a los colosenses son también para nosotros. Tenemos que comprender entonces lo que dice el final del verso 11, porque Cristo es todo y en todos. O sea, Cristo es el fin de toda polémica. Si usted cree en Cristo y su hermano también que vende en el mercado, son hermanos. Si usted que es un ingeniero que trabaja con sus uñas limpias, que es hombre de lápiz y de planos y de qué sé yo, pero está a la par de un albañil, los dos están iguales. Los dos, todos estamos iguales aquí. Entonces una mujer no puede decir, no, es que yo soy mejor que mi esposo porque yo tengo un título. Pues entonces, ¿para qué se casó con él? O el esposo que puede decir, no, es que es un ignorante porque no sabe lo que yo sé. ¿Qué diablo le ha metido a usted ese pensamiento? No, mis queridos, tenemos que, como dice Pablo en esta carta, tenemos que renovarnos. Nosotros tenemos que dejar eso. Pero ahora, dice el verso 8, lo repito, pero ahora que estás en Cristo, desechad también vosotros todas estas cosas, y pone 2 puntos: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. O sea, esta carta es bastante radical, muy vertical para nuestro tiempo, porque nosotros mismos no estamos cumpliendo con este parámetro de lo que Pablo está enseñando. Tenemos que, así que, como dijimos en uno de los mensajes anteriores, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo porque de otra manera vamos a seguir siendo los mismos bárbaros, los mismos griegos, los mismos judíos, los mismos sectaristas, los mismos clasistas. Vamos a seguir siendo los mismos ignorantes delante de Dios. Porque ¿qué dirá Dios de todo esto? ¿Qué dirá Dios de esas mezclas que Él mismo? Porque esta gente no está llegando por su gusto. Que todos fueron alcanzados por Cristo. Todos escucharon el mensaje apostólico. Alguno escuchó a Apolos, otro escuchó a Pedro, a Pablo, y vienen y se congregan en esa congregación, valga la redundancia, para encontrarse con un montón de gente que no era de su alcurnia, que no era de su linaje. Y entonces ahí están los grupitos, exactamente como hoy. Hay un grupito por allá, un grupito por aquí, que no se mezclan con estos. Nosotros somos de aquí, nosotros somos de allá. Nosotros somos de tal ciudad, nosotros somos de tal, nuestro linaje está en tal cantón. Hermano, yo creo que nos debiera dar pena, vergüenza, vivir como esta gente estaba viviendo. Por eso esta carta para Pablo fue una carta, yo creo, bastante difícil. Se imagina cuando Pablo llegaba en persona a visitarlos. Esa gente lo rechazaba. Esta gente no quería verlo. Porque la llegada de Pablo despertaba cierto antagonismo con sus culturas, sus idiomas, su forma de comportarse, su forma de verse ante los demás. Cuando Pablo llegaba, por eso en alguna ocasión Pablo escribió, miren ustedes, háganle caso a Timoteo, por lo que estoy diciendo, porque si yo llego voy a llegar con vara. O sea, gente rebelde, gente que no quería ser instruida, gente que no quería obedecer la palabra, gente que no quería un evangelio renovador, quería un evangelio para sentirse tranquilos, un evangelio de religión, de cumplir ritos, de ir a la iglesia, de cumplir lo que decían las normas, pero ellos en sí no tenían cambios, no tenían ningún deseo de ser transformados. No, es que yo soy nueva criatura, lo dice la Escritura, pero yo cuando me voy a mi casa no soy nada de nueva criatura. Es más, al bajar del púlpito posiblemente ya no sea esa nueva criatura que estaba dirigiendo los coros. A mí me da risa porque realmente estas cartas
son tan eternas. Y bien dijo Jesús, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Mi palabra sigue vigente. Y cuidado, dijo, quien le quite una tilde o una jota. Cuidado, porque de eso va a dar cuentas. Todo aquel que enseñe un mandamiento y lo haga pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero aquel que haga un mandamiento y le enseñe tal como está, será llamado grande. Tenemos un compromiso. Usted tiene un compromiso ante sus hijos. Enseñarles la palabra, no lo que usted cree, no lo que usted heredó, no lo que usted conoció. Eso déjelo. Ya no puede seguir siendo igual. Por eso es que la iglesia tiene tanto pecado, mis queridos. Tanto pecado escondido. Por eso no prosperamos. Y a la hora de la crisis, a la hora de un temporal como el que acabó de pasar, que la gente se está muriendo, que los muros están cayendo, y no los de Jericó, sino los de lodo, empezamos a clamar. ¿Verdad? Hasta las autoridades dicen, oremos para que esta tormenta pase. Y cuando pase, ¿qué? Volvemos a las playas, a los vicios, a las cervecerías, a los cines, a la pornografía, a emborracharnos, porque gracias a Dios ya pasó el temporal. No aprendemos, no estamos dispuestos a cambiar. Yo creo que mi congregación, ante quien yo predico, está asimilando esta enseñanza. Es una enseñanza que nos toca a todos, desde el pastor hasta el diácono, hasta el servidor, que aparentemente no se ve, está por ahí escondido en un parqueo, cuidando el baño, cuidando la puerta, aparentemente no se ve, Cristo lo está viendo. Y sobre todo, tarde o temprano, lo vamos a ver nosotros y vamos a escuchar de su boca lo que está en su corazón. Porque la Biblia lo dice, de las riquezas del corazón habla la boca. Mis amados, yo espero que esta plática nos abra a todos nosotros un panorama totalmente diferente. Un panorama que vaya más allá de lo que hemos vivido, creído o pensado. Que esto sea una ventana para vernos a nosotros mismos, para ver en qué posición puedo estar yo con respecto a otros pastores, en qué posición puedo estar yo con respecto a otros hermanos en mi congregación. Por eso es que les he contado, en una ocasión llegó alguien a la iglesia o escuchó el mensaje, pero como a los 20 minutos se levantó y se fue y toda la cuestión, lo volví a encontrar después y dije, hermano, ¿a qué vez usted vino a la iglesia y por qué se fue? No, me dijo, es que usted no es pastor. ¿Por qué? ¿Y por qué no soy pastor? Porque no grita para hablar, te habla muy calmado, muy quieto. Hay que gritar, hermano, hay que meterle fuego a la palabra, hay que hablar con fuerza, con ñeque. Ay, solo por eso no soy pastor. Imagínense el parámetro con el que me midió. Y cometí la imprudencia de decirle, usted se congrega con fulano de tal, ¿verdad? Sí, me dijo él, sí, mire, él es pastor, ¿verdad? O bueno, también le dije, no hay problema, yo no voy a cambiar mi estilo, no voy a cambiar la forma en que Dios me hizo, voy a cambiar en aquellas cosas que le hacen daño a la palabra, voy a cambiar en aquellas cosas que le hacen daño a mi esposa, que le hacen daño a mis finanzas, que le hacen daño a mi fe. Esas son las cosas que voy a cambiar. Por eso dice, dejen esas cosas tan feas en las que ustedes estaban viviendo antes. Ya no se les permite, ya no hay pretexto para decirles que iba a ser así. Es que así me hicieron. Es que eso fue lo que yo vi. No es así, mis queridos. Solo porque la gente lo hace. Pero ¿por qué en los pecados ocultos sí lo hacemos? ¿Por qué en las cosas privadas sí lo hacemos? Bueno, espero que aquí nadie haya seguido esas cosas, pero le va a tener que dar cuentas a Dios. Quiero terminar con esto. Para Dios no hay nada imposible. No es el Señor el que nos va a hacer quitar esa vestidura. Por eso dice, revestíos, dice en el verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. Entonces Pablo, cuando dice, quiten esto, pongan esto. ¿Qué vamos a poner? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Quiénes son unos a otros? Judíos y gentiles, circuncisos y circuncisos, hombre y mujer.
padres e hijos, soportándonos y perdonándoos unos a otros. O sea que Pablo no solamente nos deja con la duda, quiten esto, muy bien, ya lo quité, ¿y ahora qué? Ahora pon esto. Esa es la perfección de la inspiración del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y que siga produciendo en ustedes estas revelaciones, estas enseñanzas, estas perlas escondidas en su palabra, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Como dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen. Yo tengo que alcanzar la imagen de Cristo. Él ya lo hizo en Génesis. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el pecado me hizo perderla. Ahora me toca a mí recuperar esa imagen y semejanza. ¿Y dónde se va a notar? En el verso 12. Revestido de tierna compasión, bondad, humildad, etcétera, etcétera. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en el próximo servicio. Hasta luego. Que el Señor les bendiga.